Prohibiciones en el uso de la Biblia. No se permite incorporar ideas, visiones o enseñanzas personales. Del mismo modo, está prohibido eliminar palabras de la Biblia, ya que esto implicaría alterar el mensaje de salvación divino. Deuteronomio 4:2 dice: No añadiréis ni quitaréis palabras a lo que os mando, sino que guardaréis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Cierto? Entonces vemos aquí que estas dos primeras prohibiciones son muy claras, ¿verdad? Y es Ujú. no incorporar ideas, no incorporar enseñanza, es decir, vamos a meter nuevas cosas dentro de la Biblia. Y en el segundo dice que está prohibido eliminar palabras de la Biblia. Entonces, aquí las ideas son muy claras, ¿verdad? No añadir nuevas palabras ni quitar las palabras que estén. Y esto es muy claro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra para nuestra salvación. Es una palabra fiable que está dada para nosotros, para que a mí me hable, me regale la fe y yo pueda conocer a Jesús y ser salvo por él. Entonces, siguiendo esta estructura, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios para mí es el único medio a través del cual yo puedo ser salvo. Entonces, si yo, como hombre, añado palabras a la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy adulterando la verdad, la estoy modificando. Y eso puede llevar a confusiones, puede llevar a crear dudas y al final lo que en vez de salvarme, me está condenando, me puede dirigir hacia otro camino que no sea Dios. Igualmente, si yo tengo la palabra de Dios y empiezo a quitar las palabras que a mí me molesten, las palabras que a mí no me gusten. Mira, esta frase no me gusta, lo voy a quitar. Entonces al final estoy haciendo de la palabra de Dios, pues, un traje a medida, ¿verdad? Lo que a mí me gusta. Ujú. Entonces al final, ¿quién es Dios? Al final me estoy haciendo yo mismo Dios, ¿verdad? Porque yo soy el que está modificándola a su gusto. Y de ahí a que Deuteronomio 4:2 nos esté dando una orden. No añadiréis ni quitaréis palabra a lo que os mando. Y aquí viene la segunda orden. Guardaréis los mandamientos. Entonces aquí lo que dice el Señor es que no pierdas tiempo en agregarle y en quitarle, sino más bien pierde el tiempo, mejor dicho, gánalo, en guardarla, en estudiarla, en aprenderla, porque todo aquello que nosotros leamos es para nuestra salvación. Siguiente. Apocalipsis 22:18. Contesto a todo aquel que escuche las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade algo a esto, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Jeremías 14:14. Y el Señor me dijo, profetizan falsos profetas en mi nombre. No los envié, ni les di mandato, ni les hablé. Profetizan visiones falsas, adivinaciones, fraude y seducción de sus propios corazones para profetizaros. Mateo 15:9. Pero me honran sin razón, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, estas dos ideas, ¿verdad? Que antes hemos leído de añadir palabra de hombre y quitar las palabras que nos moleste de la palabra de Dios. Pues aquí vemos que la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia misma, en ciertos libros, prácticamente la mayoría, se repite siempre la misma idea. Oye, no añadan palabra de hombre, van a confundir. Oye, no quites palabras, porque al final estás haciéndote tú mismo un Dios. Entonces vemos aquí que estas personas han existido. Personas que han usado el nombre de Dios en vano, han usado el nombre de Dios para sus propias ganancias, para sus propias ideas o ideologías y han hecho daño, tanto en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, ¿verdad?
como en el Nuevo Testamento a nosotros, la Iglesia. Eso no significa que ya que haya venido de Espíritu Santo, esté entre nosotros, ya nosotros seamos perfectos y que nosotros vamos a ir por el buen camino, ¿no? Recordamos de que somos pecadores y que siempre la tentación de añadir y quitar y modificar la palabra de Dios está ahí delante nuestra, porque el demonio existe, ¿verdad? Entonces la tentación siempre va a estar ahí, y mucho más en aquellos que son ministros, que son sacerdotes, que son predicadores, que tienen el deber y tienen también que sujetarse a la palabra de Dios, ¿verdad? La obediencia de ser fiel a aquello que está transmitiendo, que está enseñando, que está predicando. ¿Por qué? Porque todas las ovejitas están enfocadas a Él. Él es el guía que Dios ha puesto en el pueblo, ¿verdad? Si ese guía hace de la palabra de Dios un instrumento malo, ¿dónde van a ir esas ovejas? Muchas ovejas se habrán condenado por culpa de falsos sacerdotes, falsos profetas y falso que siempre ha existido desde el comienzo de la historia hasta nuestros días. Entonces, fíjate tú cómo aquí está hablando de profetizar, de adivinaciones, de fraude, de seducirte, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos hoy en redes sociales, queridos hermanos? Métete en muchas iglesias. Vemos a hombres vestidos de sacerdote, algunos quizá lo sean, otros no lo son, y se ponen a profetizar, se ponen a hacer cosas de adivinaciones. Pues yo profetizo y yo digo esto, que va a suceder esto en este año. Entonces, si te das cuenta, eso no es palabra de Dios, eso es tu propia palabra y tus propias tonterías. Pero cuando hacemos ese uso malo del buen nombre de Dios, estamos engañando a las personas. Y por eso dice aquí esto, que me honran sin razón. Es decir, realmente no están haciendo las cosas bien, no están usando bien lo que es el instrumento de Dios para el pueblo, que es usar la palabra de Dios para la salvación por medio de Jesucristo. Porque recordad, nosotros por dónde podemos conocer a Jesucristo. ¿En una película? No, en la palabra de Dios. ¿Dónde puedo conocer todos los beneficios que Dios me ha dado a mí? ¿En un libro cualquiera? No, en un libro concreto, en la Biblia. Entonces vemos que la Biblia está siendo bombardeada por muchas cosas. Y nosotros, los cristianos, y yo como ministro, tenemos que cuidarla con mucho mimo, porque tarde o temprano siempre va a venir alguien a modificarlo, cambiarlo, querer hacerlo lo más bonito, pero la palabra de Dios no está hecho para endulzarte tus oídos, sino para proclamarte, primeramente, de que eres un pecador. Y segundo, que vino un redentor. Y tercero, que por medio de él eres salvo. Seguimos. No se autoriza reducir la Biblia al omitir lo que uno no quiere creer o enseñar. Al eliminar frases que no nos agradan o interesan, en realidad estamos utilizando la palabra de Dios con otros propósitos. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá un tiempo en el que no soportarán la sana doctrina, sino que acumulando maestros conforme a sus propios deseos se rodearán de oídos que les halaguen. Porque hoy en día existen tantas iglesias con tantos nombres, con tantas denominaciones, que ya no saben qué nombre poner porque es que ya están todos los nombres cogidos prácticamente. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que lo que antes estaba más controlado, ahora ya tiene mucha más libertad en el siglo XXI. Y eso hace que el hombre tenga una libertad que muchas veces se puede convertir en un libertinaje porque está usando la palabra de Dios a su antojo. Entonces, fíjate que aquí ya en segundo Timoteo nos está diciendo desde hace ya mucho tiempo de que vendrá un tiempo en el que no soportarán la sana doctrina. Es decir, que, oye, que hace falta ser más libertinaje y más libre de pensamiento para acoger a más gente, pues se hace, ¿no?
Tú al final estás poniendo los deseos de la carne, no estás poniendo los propósitos de Dios en la iglesia. Entonces, cuando tu enfoque no es la palabra de Dios, sino en lo que el mundo quiere, tú al final ¿a quién estás sirviendo? ¿A Dios o al mundo? El mundo que hoy en día será de una forma y dentro de 100 años será otra, porque siempre sucede. El mundo siempre va cambiando y las ideas nunca son estables. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde existen muchos hombres, muchas ideas y todos somos pecadores. Todo, hasta lo que para uno es bueno, otro es malo y lo que otro es malo, para otro es bueno. Entonces, cuando uno se centra en la palabra de Dios, sabemos que todo lo que hay ahí es bueno, porque procede de Dios. Sin embargo, lo que está fuera de Dios, ahí hay más desconfianza, porque tú no sabes lo que te están dando. Pero todo lo que viene de Dios es bueno y bueno para todos nosotros, que es la salvación. Me toca, ¿no? Ujú. No se permite alterar el significado de la Biblia distorsionándolo o afirmar que es una recopilación de fábulas inventadas. Cuando se enseña que los relatos bíblicos son historias inventadas, hace que nuestra fe se debilite y esto da lugar a división de opiniones. Judas 4 dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, aquellos que ya estaban marcados desde hace mucho tiempo para este juicio, impíos que cambian la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro Señor único, soberano y Señor Jesucristo. Muchas gracias. Entonces, fíjate aquí como otro de las cosas que están prohibidas, pues es alterar el significado. Y esto de las fábulas no es broma. Yo cuando estaba en catequesis, yo cuando estaba en el colegio, que supuestamente me lo estaban dando profesores de religión, yo no sé si alguno que los que están aquí me está también de acuerdo o lo habrán recibido igual. A mí me dijeron que Adán y Eva era un cuento. Sí, a mí también. Entonces vemos que lo que yo estoy diciendo, yo creo que el 90 y tanto % de la gente que ha estado en los colegios religiosos, de cura y de monja, tarde o temprano han tenido que escuchar eso. Adán y Eva es un cuento. Entonces, ¿qué pasa cuando tú a esos pobres chicos que son jóvenes, que todavía su mente tienen que acumular ideas, tienen que estar estudiando, ¿verdad? A estructurar un pensamiento hasta que sea adulto, tú le vayas diciendo de que la palabra de Dios contiene cuentos? Tú lo que estás ahí es destruyendo la fe de esa persona. Y aquí en Judas, para que vosotros sepáis, Judas es uno de los libritos más chiquititos que está en el Nuevo Testamento, y Judas era el hermano de Santiago. Eh, Él ya también dijo algo que anteriormente hemos leído, y es que habrá un tiempo donde van a cambiar la gracia de nuestro Dios, es decir, esa gracia es la palabra de Dios, porque para nosotros es un medio de salvación, ¿verdad? Entonces la van a cambiar en libertinaje y van a negar a Jesucristo. Entonces, fíjate tú cómo hoy en día ese cambiar la gracia por otras ideas del mundo, pues están a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día puede leer o ver por internet de que Jesucristo sí ha cometido pecado? ¿O que Jesucristo no es el Hijo de Dios? ¿O que Jesucristo se casó con María Magdalena? Entonces, fíjate tú hasta qué punto estamos siendo pues bombardeados de muchas ideas, que esto que yo estoy diciendo, quizá nosotros, que estamos más arraigados aquí en la iglesia, pues estemos más protegidos, ¿verdad? Porque estamos con una doctrina bastante seria. Pero esas personas que están en sus casas y que no van a la iglesia, ¿qué les va a pasar en su fe? De que la va a diluir, se va a debilitar poco a poco, y al final vemos que efectivamente el diablo existe. El diablo es el que está manejando todas estas cosas en este mundo, y yo tampoco quiero ponerme en plan caótico, uy, el demonio, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que todas estas cosas proceden del mal, porque al final lo que está es desviando a las personas
de Dios. Y si no vamos hacia el cielo, ¿a dónde van las personas? Al infierno. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser conscientes, ser honestos y cuidar la palabra de Dios. Haciendo un resumen breve, tenemos que no añadirle palabra de hombre, no quitarle la palabra que ya contiene, no alterar su significado para no confundir a la gente, porque uno puede decir, bueno, es que yo estoy en la iglesia católica o estoy en la iglesia evangélica, más o menos, al final estoy leyendo la misma Biblia, pero el significado de una iglesia me lo dan diferente en la otra. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16. Pues no seguimos fábulas hábilmente inventadas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestuosidad. Segunda de Pedro 3:16. Así como en todas sus epístolas habla acerca de estas cosas, en las cuales hay algunas dificultades de comprensión, que los ignorantes e inestables tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición.